¡Adelante! ¡Ya llegaron todos los reclutas del norte! Muy bien. ¡Adelante! ¡Con memoria! ¡Firme, solito! ¡Voy a abrir las puertas para que entren los nuevos reclutas! ¡Eso, ejército! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Pasen los reclutas! ¡Pase, rápido! ¡Cubre! ¡No! ¡Pase, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡Vean esos reclutas! ¡Están muy cansados! ¡Quiero que vayan y los atiendan! ¡Quiero que les den agua! ¡Comida! ¡Soldados! ¡Atención! ¡Firme! ¡Carrera! ¡Vale! Tampoco debemos olvidar el trabajo de la señora Raquel O'Connor Darlash de Trigo, que en pleno conflicto bélico fundó la Cruz Roja Internacional y junto a otras señoritas volcó toda su sensibilidad y vocación de ayuda, prestando invalorable servicio a los soldados, enfermos y heridos de guerra. Las madrinas. La despedida. La vida habitual cambió violentamente en la Guerra del Chaco. Todos los hogares, sin distinción de clases sociales, abrieron sus puertas para dar cobijo y alimento a los soldados que iban a la lucha. Se puede considerar una verdadera institución a las señoritas tarijeñas llamadas madrinas de guerra. Ellas alentaban a los que partían al combate. La Guerra del Chaco dio la oportunidad de relacionarse mediante alianzas matrimoniales a familias de diferentes zonas del país con las familias de Tarija. Cuando estas unidades tenían que partir, los camiones repletos de soldados se estacionaban alrededor de la Plaza Luis de Fuentes, donde se daban un sinfín de lloriqueos, abrazos, cuecas y cuanta forma se inventaba la gente para despedirlos. Tienes que volver sano. Pero una de las cosas más emocionantes fueron las palabras o discurso que pronunció el capellán de uno de los regimientos, presbítero Luis Alberto Tapia. El deber me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso que de tus labios eternamente. Bolivia vivió horas de dolor y de luto, pero las mujeres no escatimaron ni recursos ni esfuerzos para socorrer a los defensores de la heredad patria. ¡Mi hijo, no! ¡Por favor, no! ¡No me despedes a mi hijo! ¡Es mi único hijo, no! La guerra es el punto histórico más trágico en la vida de los pueblos y las sociedades. La guerra nos muestra la injusticia, la crueldad, el sufrimiento y el endurecimiento del alma humana. Pero también la guerra hace ver a los combatientes, sus familias y las generaciones de su tiempo la nostalgia por lo simple, lo cotidiano, lo que no se valora en tiempos de paz. El soldado reza y pide a Dios que daría cualquier cosa por estar nuevamente en su terruño, con la madre, la esposa, la novia, la hermana, los hijos, la tierra. Su banco de sangre. Soldados, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Recibió un disparo. ¿Está bien? Está bien, resiste, aquí nomás es el hospital. La señora Raquel O'Connor Darlash de Trigo, en pleno conflicto bélico, fundó la Cruz Roja Internacional, habiendo sido su presidenta. En esa organización volcó toda su sensibilidad y vocación de ayuda, habiendo prestado invalorables servicios a los soldados, enfermos y heridos de guerra. De acuerdo a la tarijeña Beatriz Valdés, de 70 años, los combatientes fueron alojados en las escuelas, principalmente en el Colegio Nacional San Luis. Enfermera, saliste, ya están viniendo varios
heridos, alisten botiquines, alisten medicinas. Vamos, chicos, vamos, apúrense. Vengan por aquí. Esto porque todavía no se habían concluido los galpones con nombre de cuartel que se levantaban por San Jerónimo. El arribo de las tropas en un principio causó alarma en la población, que por ese entonces siempre había llevado una vida tranquila, pero la amabilidad del tarijeño finalmente se impuso. La herida está muy profunda. Toma, enfermera, toma. Aquí está, agarra el arma. La herida sigue profunda. Levanten, chicos, levanten. Necesitamos. Pónganla. ¿Quién es el más herido? ¿Quién es el tarijeño? No, yo estoy bien. Cúrame, amigo. Por favor. Tapa la herida, está sangrando. Por favor, agua, necesito agua. Gasa, ¿dónde está la favor. Mátame. Tapa la herida, está sangrando. Mátame. Está sangrando. Por favor. No. Tapa la herida. Por favor. No. ¡Carajo! ¿No ves? ¡Lo estás sufriendo! Pinto, ¿estás bien? Sí, amigo, estoy bien. No te olvides que tienes que hacerme conocer. Tranquilo, voy a hacer conocer. Vas a conocer a mi familia. Ya está tomando. Ay, mierda. Espero. Chicos. Mi brazo. ¡Volvimos, hermano! ¡Volvimos! ¡Hermano, volvimos! Sanluiseños que fueron a la Guerra del Chaco. Alberto Rodo Pantoja. Al iniciarse el conflicto bélico con el Paraguay, Alberto Rodo Pantoja se enroló al ejército en la ciudad de Tarija el 27 de noviembre de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 28 de noviembre. Se incorporó a la 8ª División como farmacéutico. El 10 de junio de 1933, en la Guerra del Chaco, fue designado jefe de farmacia del Hospital Central de Tarija, donde obtuvo el grado de capitán el 10 de febrero de 1934. El 6 de febrero de 1935 fue designado jefe del despacho de la Farmacia Central del Ejército en la ciudad de La Paz. Permaneció 7 meses en la zona de operaciones. Fue desmovilizado el 6 de febrero de 1935, según la libreta de desmovilización número 1395 de la región militar de Tarija. Ciscar Cabezas Astulfi. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado, el 24 de octubre de 1908, de ocupación contador. Era casado con la señora Amalia Vázquez de Cabezas. Al iniciarse el conflicto bélico con el Paraguay, se enroló al ejército en la ciudad de Tarija el 15 de junio de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 18 de junio de 1932. Se incorporó al regimiento Pando de Comunicaciones. Fue ayudante del servicio de comunicaciones en Muñoz, mecánico de la estación de radio de Tarija. El 18 de noviembre de 1932 ascendió a cabo y el 13 de diciembre de 1933 ascendió a sargento. Profesor Humberto Arce Arce. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado, el 22 de mayo de 1907, de profesión profesor de aula, director del Colegio Nacional San Luis. Al incorporarse a las filas del ejército boliviano, era soltero. Regresando de la guerra, contrajo nupcias con la señora Elina Ruiz Lenz, procreando 3 hijos. Al iniciarse el conflicto bélico con el Paraguay, se enroló al ejército en la ciudad de Tarija el 9 de diciembre de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 15 de febrero de 1933. Se incorporó al regimiento Pando en la posición de Villamontes.
El 1 de agosto de 1933 ascendió a cabo y el 30 de noviembre de 1933 ascendió a sargento. Profesor Pablo Colodro Robles. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado, el 11 de abril de 1903. De ocupación profesor de aula, estado civil, casado con la señora Inés Velasco Cervantes. Tuvieron 2 hijos. Al iniciarse el conflicto bélico con el Paraguay, se enroló al ejército en la ciudad de Tarija el 30 de noviembre de 1933. Ingresó a la zona de operaciones en abril de 1933 hasta mayo de 1935. Se incorporó a los regimientos Rivera, Azurduy y Pando. El 2 de octubre de 1934 ascendió a cabo y el 26 de agosto de 1935 ascendió a sargento. Doctor Heriberto Trigo Paz. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado. Se presentó a las filas del ejército boliviano el 17 de octubre de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 10 de noviembre de 1932. Se incorporó al regimiento de infantería 33. Los cambios de destino que tuvo en la guerra fueron los siguientes. Del 10 de noviembre de 1932 a junio de 1933 estuvo en el regimiento de infantería 33. De junio de 1933 al 15 de septiembre de 1934 fue evacuado a Tarija. Del 15 de septiembre de 1934 al 1 de julio de 1935 sirvió en el regimiento Lanza número 5 de caballería. Del 1 de julio de 1935 al 3 de agosto de 1935 sirvió en la Policía Militar en Santa Rosa. En enero de 1933 ascendió a cabo y en septiembre de 1934 ascendió a sargento. Franz Ávila del Carpio. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado. Se presentó a las filas del ejército boliviano el 5 de octubre de 1933. Ingresó a la zona de operaciones el 5 de julio de 1934. Se incorporó a la unidad Destacamento 222. Sirvió a la patria del 1 de agosto de 1934 al 15 de diciembre de 1934 en la unidad Castrillo 6 Caballería Cañada Carmen. Las acciones importantes en las que participó: el 25 de septiembre de 1934 en la defensa de Caraidantí, maniobras de Pozo del Burro, Algodonal, Iridagüe, retoma y retirada de Picuiba. En febrero de 1935 participó en la batalla de Ñancorainza. El 9 de septiembre de 1934 ascendió a cabo y el 1 de marzo de 1935 ascendió a sargento. Profesor Víctor Varas Reyes. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado. Se enroló en las filas del ejército boliviano en Potosí el 20 de noviembre de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 1 de marzo de 1933. Se incorporó al destacamento Pisagua número 3 de artillería. Los cambios de destino que tuvo en la guerra fueron los siguientes. Del 1 de marzo de 1933 al 26 de noviembre de 1933 estuvo en el regimiento Lanza. Del 26 de noviembre de 1933 al 11 de diciembre del mismo año estuvo en el batallón Illanes. Las acciones importantes en las que participó fueron: el 8 de marzo de 1933, Gondra; 20 de abril de 1933, Arce; 16 de julio de 1933, Alihuacá; el 17 de agosto de 1933, Bulo Puesto, J; el 20 de septiembre de 1933, ascendió a cabo. Lucio Justiniano Saavedra. Nació en la ciudad de Tarija, provincia Cercado. Se enroló en las filas del ejército boliviano el 12 de diciembre de 1932. Ingresó a la zona de operaciones el 9 de enero de 1933. Se incorporó al regimiento Villamontes, guarnición San Antonio. Los cambios de destino que tuvo en la guerra fueron los siguientes. Del 28 de febrero de 1933 al 15 de junio de 1933 estuvo en la unidad Paucar Patá, posición Picuiba. Del 15 de junio de 1933 al 11 de agosto del mismo año estuvo en la unidad Santa Fe,
Del 14 de agosto de 1933 al 21 de agosto de 1934 sirvió en la unidad Cururenda. Del 22 de agosto de 1934 al 23 de marzo de 1935 sirvió en el regimiento Aroma. Del 23 de marzo de 1935 al 13 de noviembre de 1935 sirvió en el regimiento Ayacucho. Las acciones importantes en las que participó fueron: el 19 de diciembre de 1934, Dorfigny. El 6 de diciembre de 1934, Crevó Algodonal. El 5 de febrero de 1935, Crevó y demás sectores del Pilcomayo, Carpincho, Esperanza, San Bernardo, etc. El 20 de noviembre de 1933, ascendió a sargento. Y el 6 de agosto de 1935, ascendió a suboficial. Venancio Vilter Rojas nació en Tupiza, Sudchichas, el 13 de octubre de 1908 y falleció el 27 de septiembre de 1990. Hijo de Eduardo Rojas y de Tomasa Vilter Sosa, ambos tarijeños. Quedó huérfano a los 5 años de padre, cumpliendo los años de enrolarse en el ejército. Por su habilidad de jinetear el caballo, le condujeron del sur de Bolivia a la ciudad de La Paz, el regimiento Ingavi de caballería el año 1928 al 1932. También fue parte de la Guardia de Seguridad en la presidencia del doctor Hernando Siles Reyes. Al inicio de septiembre de 1932, cuando se disponía a viajar a la República de Argentina, fue incorporado al regimiento Chichas 7 de caballería para luego ingresar en operaciones bélicas el 8 de septiembre de 1932 hasta el 14 de junio de 1935. Los ascensos que obtuvo son: en el inicio de los primeros combates participó como tirador de pesada, piripipí, desde el 1 de abril de 1933, donde inicia una carrera militar en plena guerra, táctica alemana. Ascendió desde cabo, sargento inicial hasta suboficial, concluyendo el 1 de enero de 1934, llegando a comandar en línea de fuego una sección hasta una compañía militar. Las acciones importantes en las que participó son Sorpresa, Cuatro Vientos, Mariscal Duarte, Nanagua, Kilómetro 7, Campo Victoria, Canedo, Bulo, Sector Vallivián, Cañada, Los Monos, Carandaití, Algodonal, Irindaue, Piquihuiba, Ñaucoraenza, Boyuibe, Mandeyapecua, Maitiguá, Yowa, Aliguatá. Las condecoraciones que recibió son: Medalla de Guerra, Cruz, Diploma de Reconocimiento al Valor, reconocido por el Estado Mayor del Ejército de Bolivia, enseñanza que dejó a su hijo. Como hijo menor, mi padre me dejó una enseñanza sabia y relevante, que la guerra es el último recurso, que no quisiéramos llegar por el inmenso sacrificio y dolor que conlleva, y que la historia de esta guerra no sea olvidada. El dolor que embargó a mi padre hasta sus últimos días de vida en esta tierra clamaba perdón a Dios por todas las vidas perdidas en las batallas que participó. Esta enseñanza la he transmitido a mis hijos y nietos. Hijo mío, no te brindes ni te excuses. Cuando mi padre se encontraba en la línea de fuego frente al enemigo, Nanagua, batalla muy sanguinaria, ordenó a uno de sus soldados realizar la labor de satinador. Esto se excusó, pero considerando su situación, nombró a otro soldado, quien obediente cumplió la orden. A los minutos posteriores, un proyectil explosivo de granada destrozó la humanidad del soldado que se excusó. Compositor y músico, guitarra y concertina. Los que viven felices en etapas, los que nunca tuvieron un dolor, ellos no saben qué es luchar con los pilas dentro de un monte y un pajonal. Andan felices en retaguardia y se hacen héroes de Boquerón. No han combatido allí en Nanagua, ni han roto el cerco de Aliguatá.